La mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, un acuerdo entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores. Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad. Uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año, y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. El 2026 las empresas harán pues las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente, reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas. Entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Y es un acuerdo de consenso. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque cuando se habla de polarización del país o de otros temas, fíjense, todos los acuerdos en el mundo del trabajo se han tomado por consenso en la Cuarta Transformación, todos. Y ha habido cambios muy profundos. El aumento al salario mínimo. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. Recuerden que el salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos, 124, y ahora llega a 315 para el próximo año. Dos buenas noticias en México estas semanas. El gobierno del país, los sindicatos y los representantes empresariales lograron un acuerdo para aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral. Así, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, para 2026 el salario mínimo general pasará a ser de 315 pesos diarios, lo que implica un aumento del 13% y un acumulado del poder adquisitivo del 154% desde el año 2018, el primero de la Cuarta Transformación, cuyos dos gobiernos han logrado un ciclo sostenido de incrementos al salario mínimo. En los hechos, se trata de una política continua de recuperación del poder adquisitivo con la meta de que al final de este sexenio el salario mínimo se aproxime al valor de 2 canastas básicas y media. Durante el periodo neoliberal se repitió una y otra vez la falacia de que subir el salario mínimo provocaría una crisis, un aumento sideral de la inflación y que la economía se derrumbaría, la misma cantinela que repiten gran parte de las derechas del mundo, como si sacar a gente de la miseria, gente que también podrá contribuir al consumo y por lo tanto a un crecimiento económico general, fuera un verdadero peligro para la estabilidad global. Bueno, estamos en récord de inversión extranjera, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%, decía Claudia Sheinbaum, en referencia a todos esos augurios que están a la orden del día cada vez que se plantea una mínima mejora para los más necesitados. Que una reforma esté en la ley no garantiza que llegue a todos los trabajadores. Lo advertíamos la semana pasada en un editorial de Diario Red. Muchas de las violaciones laborales en México provienen de incumplimientos, trabajo informal y de subcontratación irregular. Además, algunas propuestas como el aumento del aguinaldo o la prima por antigüedad enfrentan resistencia o falta de consenso político. La reducción gradual de la jornada laboral es un cambio fundamental que se plantea por primera vez en más de 100 años. Según el Panorama Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, entre los años 2020 y 2024, la tasa de pobreza en América Latina registró una reducción considerable. De tener a 1 de cada 3 personas en situación de pobreza en 2020, la región pasó a tener a 1 de cada 4 personas en esa situación en 2024. El principal motor de esa mejora han sido 2 países, Brasil y México. Las cifras hablan por sí solas. En una década, México redujo sus tasas de pobreza a la mitad, del 45,1% en 2014 al 22,5% en 2024. Y eso, según el organismo internacional, está ligado necesariamente al aumento del salario mínimo.
logro no es resultado de una ocurrencia o casualidad, es resultado de una visión de país, de un proyecto de país. La apuesta es alta, pero la promesa de una transformación es aún más alta. Y como nos recuerda desde Colombia Alex Sierra, director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, los gobiernos populares y progresistas no solo tienen que ser buenos, tienen que ser extraordinariamente buenos. Hoy en la base América Latina hablamos del aumento del salario mínimo en México, de la reducción de la jornada laboral, de la reducción de los índices de pobreza y de las políticas que lo hacen posible. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Salariazo titulamos hoy nuestro programa. Marco Teruggi, hay buenas noticias para los trabajadores mexicanos. Van a trabajar menos horas, hay una reducción, un anuncio de reducción de la jornada laboral paulatina y van a cobrar más, ¿no? Qué bien. Buenas noticias en este mundo, y me recuerda a una réplica de la serie El Eternauta, cuando uno de los actores le dice al otro, lo viejo funciona, ¿no? Y aumentar salarios funciona, la gente vive mejor y no pasan todos los apocalipsis que dice el neoliberalismo que van a pasar, así que vamos a estudiar qué es lo que pasó y por qué la cosa está bien en el proceso económico mexicano. Compañera Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo lo cuentan los medios locales? Entiendo que reconocen las políticas, pero así como a regañadientes, ¿no? Reconocen las políticas y dicen, uy, ¿por qué no lo hicimos? Bueno, vamos a ver en la sección por qué no lo hicieron, quién sostuvo esta narrativa de que hacerlo iba a, al final, ser malo para la economía, y quiénes son los voceros de la visión neoliberal económica. Y hoy también vamos a contar con el doctor en economía Gerardo Esquivel, y también nos acompañará en el estudio el secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Marat Bolaños. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El salario mínimo aumenta en México, será 13% más alto a partir del 1 de enero del 2026. El incremento anunciado en la conferencia mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum fue posible gracias a un acuerdo tripartito, es decir, entre las tres partes involucradas, el gobierno federal, el sector empresarial y los trabajadores reunidos de conjunto en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Vamos a ponerlo en números. El salario mínimo general de México pasará de 8.480 pesos actuales a 9.582 pesos el año que viene, o calculado por día de 278 pesos con 80 centavos a 315 pesos al día. Puesto en dólares, para que se entienda, fuera de México son cerca de 526 dólares mensuales. Y en cuanto al salario mínimo en la zona de frontera con Estados Unidos, pasará de 12.771 pesos a 13.409 pesos, es decir, alrededor de 726 dólares, opuesto en el día a día de 419,88 pesos a 440,87. Una pequeña aclaración, sobre todo para quienes no viven en México. Existe un salario diferente en la zona fronteriza con Estados Unidos debido a la presión económica que ejerce, mejor dicho, el vecino del norte, por lo que, para incentivar a los trabajadores mexicanos a quedarse y no migrar hacia el otro lado, existe una política de salarios más elevados en la frontera que en el resto del país. Dicho esto, y antes de tirar más datos, empecemos por una valoración política de la medida del aumento del salario mínimo. Ina, adelante. Bueno, lo primero que señalaría es la orientación del modelo económico de la Cuarta Transformación, un modelo que apuesta fuertemente, para hablar estrictamente en materia económica, al consumo interno como uno de los motores centrales del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de ingreso y gasto interno de la gente es fundamental para el avance del modelo, el crecimiento de la economía nacional y de las empresas. Esto que parece sentido común no lo es. De hecho, el neoliberalismo implementó el modelo opuesto, donde no es importante que la gente consuma, ya que la riqueza se produce en la exportación y la valorización financiera. Ergo, en el modelo neoliberal, el salario es únicamente un costo para el empresario, ya que su ganancia no está atada al consumo interno. Me das pie, Ina, para ponerlo en números, esta comparación entre modelos. Vean el gráfico que se dibuja en la pantalla, donde se ve la evolución del salario mínimo. El mismo, en México, tiene un pico en 1977 que se ve muy claro en la pantalla, y a partir de ahí cae. Primero cae por la crisis petrolera que afecta al conjunto de la economía, pero luego cae por la entrada del modelo neoliberal a partir de 1982 con la llegada del presidente Miguel de la Madrid. Bueno,
A partir de ahí, del 82, el salario toca fondo y se mantiene en ese fondo durante todos los sexenios hasta el 2018. A Miguel de la Madrid por algo le decían el ratón Mickey Mouse. Y vean a partir del 2018 cómo empieza la curva de ascenso sostenida hasta la actualidad. Entonces, durante 5 sexenios neoliberales tenemos un salario mínimo en el mínimo, valga la redundancia, y a partir de la cuarta transformación un aumento continuado. Son datos y no opiniones. Y ahí, en ese cambio, se juega un nudo central de la transformación del modelo. Y hablamos solo de lo económico, podríamos agregar, claro, la cuestión ética con la importancia de que la gente tenga con qué comer, vivir dignamente y no tenga que irse del país o vivir debajo de la línea de pobreza. Pero sigamos con datos. ¿Cómo se puede medir el impacto de este aumento de salario mínimo, Marco? Buena pregunta, pues en capacidad de consumo o poder adquisitivo. Dicho de otra manera, ¿qué puede comprarse con un salario mínimo? Vamos a ponerlo en números. Con el nuevo salario mínimo que se podrá pasar de comprar 5.6 kilos de frijoles al mes a 7.1 kilos, o medido en términos de tortilla, que es fundamental en la dieta mexicana, de 13.1 kilos a 14.8 kilos. Sheinbaum, la presidenta, en la rueda de prensa donde dio el anuncio, planteó de hecho que a partir de enero del año que viene, en unas semanitas, se llegará a cubrir 1.8 canastas básicas con el salario mínimo y que el ideal a alcanzar sería que se pudieran cubrir 2.5 canastas básicas. Y hay otro dato que me llamó la atención en materia de poder adquisitivo, y es que desde el 2018 el poder adquisitivo aumentó más de 154%. Para que se entienda, con el salario mínimo del 2026 se tendrán 154% más de poder de compra que el salario mínimo del 2018. ¿Saben cuánto era el salario mínimo en 2018 por día? 88 pesos. 88 pesos, una miseria. Escuchemos un segundo al secretario de Trabajo, Marat Bolaños López, sobre este tema. Calculamos que al inicio del próximo año el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. Y en el caso de la zona libre de la frontera norte, el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976. Bien, si les parece, sigamos con este dato del poder adquisitivo, porque ahí se juega otro tema clave en términos económicos y de debate en torno a los modelos, y se relaciona con una palabra tan importante como tan fea para quienes la hemos padecido: la inflación. Claro, porque el poder adquisitivo tiene un gran competidor que es la inflación. Cuanto más sube la inflación, más disminuye el poder adquisitivo del salario, porque se necesita más dinero para comprar lo mismo. Entonces, si el dato es que el salario mínimo aumentó 154% en poder adquisitivo en 7 años, quiere decir que le ganó de lejos a la inflación. Y quiere decir que es falso lo que repite la visión neoliberal en todos lados, que no se puede aumentar el salario mínimo porque dispara la inflación. Vamos a ponerlo en datos de 2025. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, la inflación anual a noviembre fue 3.8%. O sea, en un año, de noviembre a noviembre, los precios aumentaron 3.8%, con mayor incremento, por ejemplo, en electricidad, transporte o alimentos consumidos fuera del hogar. Proyectando a trazo grueso, la inflación podría cerrar en 4 y monedas en diciembre. Ahora hagamos el cálculo. Con una inflación de alrededor de 4% y un aumento del salario mínimo de 13%, el mínimo aumenta entonces 3 veces más que la inflación. O sea, le gana con creces a la inflación y por eso aumenta el poder adquisitivo. ¿Y qué hay de la desocupación o la inversión extranjera? Porque otros mitos neoliberales son que el aumento del salario mínimo desalienta la creación de trabajo y la llegada de inversiones y todo eso. Bien, desmontemos mitos. En términos de desocupación, la tasa a noviembre en México, según el INEGI, es de 2.6%, o sea, baja. Aunque claro, en el cuadro de una economía que tiene 55.7% de informalidad laboral, lo cual no es nuevo ni es patrimonio de México, sino que es un rasgo típico de la economía latinoamericana, rasgo típico a revertir. Y en materia de inversión
extranjera se alcanzó un nuevo récord en el 25 este año, con casi 41.000 millones de dólares durante los 3 primeros trimestres del año, un alza interanual de 14.5% de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Y dentro del desglose de ese número es importante señalar que las nuevas inversiones, o sea, no estaban y llegaron, aumentaron 218.6%. Esto quiere decir que aumentó la capacidad de empresas que decidieron instalarse en México. Y si una empresa decide invertir en un país es porque sus perspectivas del país y de la empresa a mediano plazo son buenas. Inversión extranjera récord en un país gobernado por zurdos, por la terrible izquierda. Bueno, es que ahí están los datos y la caída de los mitos neoliberales que repiten que no se puede aumentar el salario mínimo porque si no la economía entra en inflación y huyen las inversiones, que la única manera de atraer capitales es quitando impuestos a las grandes empresas, o que hay que flexibilizar la posibilidad de despidos de trabajadores porque solo así habrá más empleo. O que el Estado debe reducirse al mínimo en todos los ámbitos y dejar, por ejemplo, de realizar obra pública, grandes infraestructuras o recortar las pensiones. No sé por qué me suena el discurso de un tal Javier Milei y su troupe en el gobierno. No sé. Sí, desgraciadamente, y al de un tal Daniel Noboa en Ecuador. Y sigamos con el modelo de desarrollo mexicano de la Cuarta Transformación, que tiene en el aumento del salario mínimo uno de sus pilares, pero no el único. Y antes de ver los otros pilares, solo un detalle más. ¿Por qué es tan importante que aumente el salario mínimo? Porque presiona hacia arriba el conjunto de la escala salarial al establecer el piso más alto. Puesto al revés, un muy bajo salario mínimo arrastra la escala salarial hacia abajo. Ahora sí, escuchemos a la presidenta sobre este asunto del modelo. Ese es el modelo económico que nosotros defendemos. Si a esto le agregamos aumento al salario, aumento en el número de empleos, porque no es nada más que aumente el salario, tiene que haber más empleos porque cada vez los jóvenes se incorporan al mercado laboral. Entonces tiene que haber aumento en el empleo, eso representa inversión pública, inversión privada, en todos los sectores, mejores salarios, y agréguenle los programas de bienestar, y agréguenle los derechos del pueblo de México, es decir, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud, acceso a la vivienda, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza, además de los programas de bienestar. Uno de los resultados más claros que logró el modelo en curso en México fue la disminución de la pobreza. Y sí, eso que es tan importante. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es decir, entre el 18 y el 24. La pobreza pasó así de 41.9% en el 18 a 29.6% en el 24, a lo que se puede agregar el avance del año 25. Claro, quiere decir que aún queda casi un tercio de la población en situación de pobreza multidimensional. Es un dato, pero el avance ha sido notorio en estos 7 años. Y una pregunta que se desprende en todo este análisis es ¿de dónde vienen los recursos del Estado para sostener estos gastos? Porque el otro mito liberal es que no se puede aumentar el salario mínimo, el gasto estatal, porque eso se hace a través de la emisión monetaria que a la postre también trae inflación y recalentamiento de la economía. Escuchemos, si les parece, la explicación oficial y la analizamos. ¿Cómo se podría tener 850,000 millones de pesos en programas de bienestar directos a la gente a través del Banco de Bienestar, sin intermediarios, si no hubiera habido una política de austeridad republicana y combate a la corrupción? Nunca se hubiera logrado eso, porque hay más recaudación para el erario público. Yo decía, son este año 500,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cómo se logra eso? Pues solo combatiendo la corrupción y disminuyendo los privilegios. No hay otra explicación. Austeridad, lucha contra la corrupción y recaudar lo que se debe recaudar, lo que corresponde. Teléfono para Ricardo Salinas Pliego, que debe cerca de 67,000 millones de pesos al fisco mexicano y que, por cierto, la Suprema Corte lo instó hace unos días a pagar. Y para que se entienda, no es un asunto personal sobre Salinas Pliego, sino un asunto estructural, porque si los que más tienen no pagan sus impuestos, entonces el peso del Estado recae sobre los que menos tienen y el Estado tiene menos recursos, disminuyendo
disminuye la calidad de la salud y la educación pública o la capacidad de brindar seguridad. El cuadro ideal para el enojo ciudadano y el crecimiento de las extremas derechas actuales, por cierto. Por eso la extrema derecha es hija del modelo neoliberal y sus gobiernos a su vez agudizan los rasgos de ese modelo. Hija también, si me permiten, de derrotas del progresismo en el gobierno o dificultad del progresismo para hablarle a esa sociedad enojada. Ya vamos a ver qué pasa, de hecho, este domingo, hablando de progresismos, en la segunda vuelta presidencial de Chile. Pero hablando de los impuestos, ¿vieron la reforma que acaba de aprobarse en Brasil? Eliminó el impuesto a la renta para quienes ganan hasta $936 al mes, los demás abajo, y aumentó la carga impositiva sobre quienes superan el $1.000.000 al año. Ay, me gustaría imaginar cómo sería algo así en México, ¿no? Estaría bonito. Bueno, por lo pronto cerremos esta sección con la noticia con la cual la abrimos, el aumento del 13% del salario mínimo a partir del 1 de enero del 26. Una noticia que, casi olvidaba, se une al anuncio que dio el gobierno de que se llegará a las 40 horas laborales por semana para el 2030. Trabajar menos, ganar más, tener más derechos y sí, nada como ir a contracorriente de la derechización de este mundo. Maravilloso, gracias, compañero. ¿Que cuándo va a perder Morena las elecciones? Vean nada más lo que hicieron hoy. Hoy la presidenta le dio un subidón más al mejor programa social que tiene la 4T, el aumento al salario mínimo. Lo que realmente ha sacado a millones de personas de la pobreza es que desde que llegó López Obrador ha subido 154% el salario mínimo. Hoy la presidenta lo subió 13%. Lo que realmente ha disminuido la desigualdad en México ha sido el aumento al salario mínimo. Mucho más que las pensiones a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro o cualquier otro programa social de entrega de dinero. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas, los que hacen números. Sin duda, es uno de los grandes logros desde que la 4T llegó al poder. Sí, les da votos, pero la verdad es que se atrevieron a hacer algo que entre muchos analistas se consideraba un peligro, un error. Porque la teoría marcaba que si subes de golpe el salario mínimo, se dispara la inflación. Pues subieron de golpe el salario mínimo y no se disparó la inflación. Triplicaron prácticamente el salario mínimo y la inflación está bajo control. La oposición tiene que reconocer que esto ha sido un éxito. Porque además los aumentos al salario mínimo han llegado con el visto bueno de los empresarios. Es decir, no han sido decretazos del gobierno y háganle como quieran. No. Las cámaras empresariales han estado de acuerdo. Y compleméntelo con esto. Hoy el gobierno anunció que los trabajadores ya van a poder trabajar menos horas. Se va a bajar la semana laboral de 48 a 40 horas para el año 2030. Le van a ir bajando 2 horas de trabajo a la semana por año. Lágrimas aquí de Loret. Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy como plenamente de acuerdo con este señor, aunque él lo diga con voz de estar muy enfadado con todo esto. Es como el meme ese de la máscara amable que esconde el ardor detrás, compañera. Exacto. Vamos arriba. Vamos arriba como el salario mínimo en México. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Como acaban de ver, resulta que Loret de Mola nos regaló una lista de beneficios sobre el aumento al salario mínimo, pero no crean que lo hizo en tono de felicidad, ya lo escucharon. Yo diría que más bien era como una frustración y de paso pues le baja línea a la oposición. Vamos a verlo de nuevo porque yo creo que lo disfrutaste mucho. Lo disfruté mucho, sí. mucho. ¿Que cuándo va a perder Morena las elecciones? Vean nada más lo que hicieron hoy. Hoy la presidenta le dio un subidón más al mejor programa social que tiene la 4T, el aumento al salario mínimo. Lo que realmente ha sacado a millones de personas de la pobreza es que desde que llegó López Obrador ha subido 154% el salario mínimo. Hoy la presidenta lo subió 13%. Lo que realmente ha disminuido la desigualdad en México ha sido el aumento al salario mínimo. Mucho más que las pensiones a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro o cualquier otro programa social de entrega de dinero. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas, los que hacen números. Sin duda, es uno de los grandes logros desde que la 4T llegó al poder. Sí, les da votos, pero la verdad es que se atrevieron a hacer algo que entre muchos analistas se consideraba un peligro, un error. Porque la teoría marcaba que si subes de golpe el salario mínimo, se dispara la inflación. Pues subieron de golpe el salario mínimo y no se disparó la inflación. Triplicaron prácticamente el salario mínimo y la inflación está bajo control. La oposición tiene que reconocer que esto ha sido un éxito. Porque además los aumentos al salario mínimo han llegado con el visto bueno de los empresarios. Es decir, no han sido decretazos del gobierno y háganle como quieran. No. Las cámaras empresariales han estado de acuerdo. Y compleméntelo con esto. Hoy el gobierno anunció que los trabajadores ya van a poder
trabajar menos horas. Se va a bajar la semana laboral de 48 a 40 horas para el año 2030. Le van a ir bajando 2 horas de trabajo a la semana por año. Bravo. Bravísimo. Bueno, bravísimo, menos mal reconoce que esto es una política exitosa y que en efecto ha disminuido la pobreza en los últimos años. Increíble, Loret de Mola. Increíble, ¿cómo saben esas lágrimas? El tema es que Loret no está pensando en el beneficio de la gente, sino en el beneficio político que esto trae. Él lo decía, ¿cuándo va a perder la 4T? Y exactamente así es como han pensado los derechos laborales en México en los últimos 30 años. Por ejemplo, tenemos a David Páramo, el autonombrado el padre del análisis superior, un economista que ha fallado bastante en sus predicciones, pero que sigue siendo el analista de confianza de los medios de comunicación. Ya lo conocen, en este espacio lo he traído. Escuchemos lo que decía David Páramo hace 9 años sobre aumentar el salario mínimo. En contra del discurso populista, que cree que los aumentos al salario mínimo deben darse por debate, se enfrenta a la realidad. Los aumentos al salario mínimo deben darse única y exclusivamente por un crecimiento de la productividad como la que se ha registrado a lo largo de esta administración. Hacerlo de otro modo sería totalmente equivocado. Sería totalmente equivocado, pero como ya vimos, el salario mínimo debe aumentarse por la simple razón de que le alcance a la gente para comer. Ay, ese populismo tan malo que busca que una familia pueda acceder a la canasta básica o 2, ¿no? Decías, Marco. 2.5, pero decías que David Páramo fallaba en sus predicciones, ¿es así? Sí, vamos a escucharlo otra vez. De 3 años es una estupidez. El salario mínimo se tiene que aumentar de tal manera que sí mejore la condición de vida de los trabajadores, no que genere inflación, o si no, vean Venezuela. Ay, si no, Venezuela, acierto tras acierto analítico de David Páramo y en fin, el salario mínimo aumentó en México y no se convirtió en Venezuela, no aumentó la inflación, ¿no? No, y de hecho uno podría decir que a David Páramo no le gusta absolutamente nada, ¿no? Que es un Contreras, pero no es así, porque además de sus pronósticos fallidos, era de los entusiastas de la desvinculación del salario mínimo, propuesta que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a escucharlo defender esto. Lo que se tiene que hacer primero y antes que nada es desvincular al salario mínimo de su carácter de unidad de cuenta y que vaya subiendo a través de la productividad. Cuando nuestro presidente Enrique Peña Nieto presentó su decálogo de acciones de seguridad y de desarrollo económico, mencionó su iniciativa para desvincular al salario mínimo. Ya está presentada, se está trabajando en el Congreso de la Unión, se llama la UMA, Unidad de Medida y Actualización, que va a superar, va a cambiar en un año a lo que es el salario mínimo. Hoy, los presidentes... A ver, desvincular el salario mínimo significa romper el ajuste automático de los sueldos a la tasa de inflación o al costo de vida. En términos sencillos, si los precios suben un 5% al año, el salario no subiría ese mismo 5% automáticamente, sino que se mantendrá fijo o su aumento dependerá de otras decisiones políticas o económicas, o de eso que David Páramo llama productividad. Y esto perjudica a los trabajadores porque su dinero pierde valor real y termina empobreciéndolos. Y Marco, dinos, ¿a quién beneficiaría esta desvinculación del salario mínimo? Sí, bueno, la medida beneficia a las empresas e inversores al mantener bajos los costos laborales y dejar que pierdan los salarios contra la inflación, pero no así sus precios. Entonces, el padre del análisis superior, David Páramo, pensaba que desvincular el salario mínimo era una buena idea de su presidente Enrique Peña Nieto. Pero pongámoslo en perspectiva. Imagina que el salario mínimo es el dinero que tienes en tu bolsillo y la inflación es un agujero que va agrandándose en ese bolsillo pues con el tiempo. En fin, vincularlo a la inflación es como poner un parche automático que sella el agujero al mismo ritmo que crece, asegurando que tu dinero se mantenga seguro y completo. Desvincularlo es ignorar ese agujero, el dinero se te empieza a caer sin que nadie lo reponga y cada vez tienes menos para gastar en cosas reales, en cosas las de siempre, aunque bueno, nominalmente ganes lo mismo. Todo esto pasa mientras el empleador y las empresas se ahorran el dinero de remendar ese agujero. Mejor explicado jamás. Y bueno, el tiempo pasó y Páramo sostuvo su opinión sobre la inflación y el salario mínimo. Vamos a escucharlo hace 3 años apenas. Una de las preocupaciones nuevas es sí que el salario esté por encima de la inflación, es decir, por arriba del 8.4%,
pero que no sea demasiado alto. Y es una preocupación tanto del gobierno como de todos los demás, de que no genere una mayor alza en los precios. A más dinero se pueden generar más presiones. Y por el otro lado, que no se distorsione la inflación. Hay que ver, hay que estar pendiente. Bueno, ni modo, como dicen aquí, ya acepta que el salario esté por encima de la inflación. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Se aumentó el salario mínimo, no aumentaron los costos y no aumentó la inflación. Un acierto más del padre del análisis. ¿Cuántos aciertos lleva desde que analizamos sus coberturas? No sé, imposible llevar la cuenta, pero como sabemos, el gobierno de López Obrador aumentó progresivamente el salario mínimo, así que un año después de esto que escuchamos, o sea, hace 2 años, Páramo habló de otra vez el aumento al salario mínimo. Escuchemos. El segundo, que si haces los aumentos al salario mínimo en porcentajes muy grandes, terminan siendo inflacionarios y por lo tanto dañinos. Bien, regresemos al... Otro acierto del padre de análisis superior. Y vamos a escuchar al analista Jorge Sánchez Tello, economista del Fundef, hablar del salario mínimo hace 9 años, para que vean que no solo era David Páramo. Al salario mínimo, y él ha dicho que este aumento se debe de hacer con prudencia y con base en la productividad. Estoy totalmente de acuerdo, Susana. Aquí en el programa lo he comentado, hay diferentes tipos de populismo. No solamente es el populismo de algunas de las propuestas de López Obrador. En este caso, los que tienen la idea de que aumentando el salario mínimo se va a mejorar el bienestar de toda la población están totalmente equivocados. En este caso, la Fundef estamos en contra de la propuesta que ha hecho la Coparmex de aumentar los salarios mínimos, porque es una medida política populista que no está basada en ningún fundamento de acuerdo a la productividad. ¿Cómo no va a mejorar la calidad de vida el aumento al salario mínimo? Una vez más, estos malditos populistas, y resulta que sí, mejoró la calidad de vida de los trabajadores. Y dale que dale con el mito de que un aumento del salario mínimo sin un aumento previo de la productividad destruye la economía. A ver, pensemos, para hablar de productividad, en el mantenimiento de un automóvil. Un salario mínimo justo es el combustible esencial o la gasolina, no un lujo, y pagar salarios de subsistencia es como intentar conducir con el tanque casi vacío, lo que lleva a averías constantes, alta rotación y falta de eficiencia. Pero además de estos analistas y economistas, en el pasado hemos tenido gobiernos y funcionarios dispuestos a defender todas estas teorías que resultaron fallidas. Lo que van a escuchar ahora de verdad es de pena ajena. Adelante con las imágenes. Una expectativa de que iba a subir mucho más y 7 pesitos no son nada. ¿Qué pasó? El planteamiento es por qué. Es decir, fundamentalmente para que el salario mínimo no vaya a causar más que beneficios y tengamos problemas con él. Es decir, incrementar el salario mínimo hay que pensar quiénes lo pagan. Y si tenemos micro y pequeñas empresas, sobre todo que son los que perciben este salario, es decir, estamos hablando de microempresas, el 60% de todos los establecimientos del país tiene 5 trabajadores. ¿No que sí? Pero los que lo reciben corren el peligro de ser despedidos. Entonces crearíamos un problema adicional. Crearíamos un problema si aumentamos el salario mínimo porque los van a despedir. Escuchamos a Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, decir, aquí lo que importa es quién paga los salarios y que ellos estén contentos, o sea, los empresarios. Él estaba en ese programa para defender el salario mínimo de 7 pesotes en ese momento. 7 pesotes, bueno, ya abolir el salario, ya que no paguen, estarán mucho más contentos los empresarios. Bueno, por cierto, recuerdo también que Vicente Fox reconoció la presión de los empresarios y cómo las decisiones de él, un presidente, estaban sujetas a lo que dijeran esos empresarios. Escúchenlo. Decreto, pero fue un gran acierto forzar los salarios mínimos para arriba. Yo me reuní cada mes con todo el conglomerado empresarial del país en Los Pinos, los invitaba yo a comer. Y siempre me estaban friegue y friegue, presidente, tiene usted que detener esta carrera de los salarios y los precios. La tiene que detener porque vamos a perder competitividad, porque vamos a perder nuestro potencial de exportación. Y pues escuché ese argumento una y otra vez, pero hoy digo que sonso fui por creerles.
Claro, si el potencial de exportación está ligado a los salarios de hambre, hay un problema en el modelo económico. Pero Fox reconoció esto como una buena medida, finalmente aumentarlos. Es curioso porque él no lo pudo hacer, pero la 4T sí. ¿Por qué será? Algo le faltó a Vicente Fox. Bueno, ahí están los beneficios de tomar en cuenta la diferencia entre la izquierda y la derecha antes de votar. Incluso Agustín Carstens, exsecretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Calderón, este hombre que vemos en pantalla, dijo que el salario mínimo aumentaría la inflación sí o sí, que detengamos la locura. De hecho, vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador hablar sobre él. Les comenté de que 3 años, que fue Carstens, que ahora es premiado, porque en España están premiando a todos los que no están de acuerdo con nosotros, como la Feria del Libro de Guadalajara. 3 años que fue Carstens secretario de Hacienda, aprobaron los diputados el presupuesto nacional por unanimidad. ¿Se imaginan eso? ¿Qué tal esa Feria del Libro de Guadalajara? Bueno, la diferencia que mencionaba Marco es que una piensa en los empresarios y la otra en los trabajadores. Juzgue usted cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿No me creen? ¿Saben cuál fue el presidente que menos aumentó el salario mínimo durante su sexenio? No, pero alguna intuición puedo llegar a tener. Déjenme adivinar. Me parece que empieza con F y termina con Felipe Calderón. Exactamente. Felipe Calderón. Bingo, porque durante el sexenio de Felipe Calderón fue considerado el periodo con el menor crecimiento real en el salario mínimo en lo que va del siglo. En el 2012, su último año, el ingreso básico pasó de 57.46 a 59.82 pesos, un incremento de apenas 2.36 pesos, uno de los más bajos registrados, nivel miserable alto. Entre 2006 y 2012, el salario pasó de 50.57 pesos a 62.33 pesos, un aumento total de apenas 12 pesos en 6 años, 2 pesos cada año. 12 pesotes, o sea. Y Felipe Calderón, fiel a su visión neoliberal, le complació a los empresarios y a los analistas que claramente estuvieron de acuerdo con su visión neoliberal. En fin, que este nuevo aumento de la 4T trajo a la mesa un debate importante. ¿Por qué se les creía a estos analistas que a su vez validaban las políticas económicas de los gobiernos que mencionamos ya neoliberales? Así se lo preguntaron en el programa La Hora de Opinar de Foro TV, conducido por Leo Zuckerman. Es que ese consenso aceptaba como soluciones de sentido común lo que proponía. Era como de idiotas pensar de manera distinta, ¿no? Yo creo que esto es la mejor muestra de que esos dogmas, al menos algunos de ellos no tenían sustento, estaban trasnochados y además no tenían ni relevancia en términos de políticas públicas, ni eran sustentables políticamente las políticas que salían de esos dogmas, y es lo que vimos aquí. Creo que los tecnócratas neoliberales nos deben muchas explicaciones, porque en efecto existía este dogma de que no mover el salario mínimo va a tener un impacto inflacionario que terminará siendo contraproducente. Eso que temían los neoliberales que iba a pasar, no pasó, y además de la parte, digamos, de una responsabilidad política respecto a la cual hay que llamar a cuentas, creo que esta es una oportunidad de pedagogía pública. ¿Por qué no pasó lo que decían que iba a pasar? ¿Y qué? ¿Por qué no pasó? Porque su modelo económico no funciona, pero no es verdad que fuera el único dogma, como lo llaman. De hecho, durante los años 90 y 2000, políticos como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas proponían aumentar el salario mínimo. Ahí estaba la conversación. Pero los medios y economistas los tachaban de, déjame adivinar, populistas o comunistas. Entonces eran las únicas voces y opiniones que había, porque así lo decidían estos medios en los que están estos señores y estaban ahí también. Exactamente. Y ahora se preguntan, ¿qué pasó? El tema es que si no hubiera ganado un proyecto político progresista de izquierda o como lo quieran llamar, seguiríamos pensando que esto es así, que no se debe aumentar el salario, que los trabajadores deben seguir sometidos a las ganancias y beneplácitos de los empleadores y las empresas, y por lo tanto estos analistas seguirían siendo padres del análisis superior y no estarían como están hoy, siendo señalados por equivocarse durante tantos años. Pero da un gustito que se equivoquen. Aquí sus lágrimas, ya vacía la taza. Gracias, compañera.
Si ponemos los pesos, como se llama, pesos constantes, al momento actual, pues entonces equivaldría a 410 pesos el día, las 8 horas. El nivel más alto de salario mínimo de toda la historia de México, 76, 77. El periodo neoliberal inicia a finales de 1982 con Miguel de la Madrid. Entonces, en el periodo neoliberal, aquí viene del 76 al 82, este es el periodo de López Portillo. Aquí hay una primera caída. Esa caída se da porque se caen los precios del petróleo. México aquí descubre Cantarell y otros yacimientos petroleros. Decía López Portillo que el problema para México iba a ser cómo administrar la abundancia. Nada más que hubo muchos recursos, no hubo ni ahorro, la economía dependía totalmente del petróleo en aquella época. Se cae el precio del petróleo y viene una primera caída del salario mínimo. Pero en 83, cuando entra el neoliberalismo, hasta el 88 sigue cayendo el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir que caiga el salario mínimo? Que alcanza para comprar menos. Había inflación muy alta, aquí la inflación llegaba hasta más de 100%. Y entonces el salario cada vez alcanzaba para menos. Aquí viene el fraude electoral de 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y entra Salinas de Gortari. Y con Salinas de Gortari hasta el 94 sigue cayendo el poder de compra del salario mínimo. Quiere decir que el salario mínimo cae 4 veces. Y a partir de la entrada o sale Salinas, viene la famosa crisis del 94 y este es Zedillo hasta el 2000, Fox, el fraude electoral del 2006, Calderón y Peña hasta el 2018, que sube un poquitito. Y luego llega el presidente López Obrador y se empieza a recuperar el salario mínimo, hasta llegar aquí, con nosotros ya en los últimos 2 años, 25 y 26. Y el objetivo es llegar a 440. Y hoy, para analizar estas informaciones, nos acompaña el doctor en economía Gerardo Esquivel, quien también entre los años 2019 y 2022 se desempeñó como subgobernador del Banco de México. Gerardo, muchísimas gracias por estar en La Base. Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Gerardo, ¿cómo evalúa los anuncios sobre la reducción de la jornada laboral, sobre la subida del salario mínimo? ¿Qué dificultades puede haber a la hora de su puesta en marcha, a la hora de implementarlo? No, yo creo que son de entrada 2 buenas medidas, que eran necesarias las 2 por distintas razones. En el caso del salario mínimo, el aumento por encima de la inflación, como está estipulado en la Constitución, pues permitirá seguir fortaleciendo los ingresos de los trabajadores, sobre todo en las zonas que no están en la frontera norte, que es donde va a subir de manera más significativa. Recordemos que el aumento está dividido en 2 secciones, un aumento en la frontera norte de 5%, que es un aumento pequeño en términos reales, apenas un poco más de la inflación, pero la razón por la que esto ocurre en la frontera norte así es porque en la frontera norte ya se ha alcanzado el umbral que se buscaba desde el inicio, que era que el salario mínimo alcanzara para 2.5 veces la canasta que definía antes el Coneval y que ahora define el INEGI como una canasta que permitiría a una persona salir de la pobreza. Entonces en la frontera norte subió 5%, en el resto del país subió 13%, es un aumento importante y que permitirá, como dije antes, fortalecer los ingresos de los trabajadores del resto del país. Y el tema de la reducción de la jornada laboral, pues también era un tema donde ya íbamos rezagados respecto al resto del mundo. Nuestra jornada laboral de 48 horas pues es sumamente elevada para los estándares internacionales y el hecho de que se haga además gradual pues permitirá que las empresas puedan irse ajustando paulatinamente. Permitirá que, además recordemos, no va a entrar en vigor en 26 sino a partir de 27. Entonces da espacio a que las empresas y los sectores puedan ir acordando los términos en los que irá ocurriendo esta reducción, pero es una noticia muy positiva, me parece, para los trabajadores que podrán pues, disfrutar un poco más de descanso, considerando que en el país, pues, como dije antes, se trabaja mucho, somos los países que más trabajamos en la OECD, pero además hay que considerar que en muchos lugares el tiempo de transporte se suma al tiempo que se le dedica a la actividad laboral y eso pues, va generando reducciones importantes en el tiempo disponible para otras actividades para los trabajadores que mucho lo necesitan en términos de descanso, de entretenimiento, tiempo con la familia, atender a otras cosas, en fin.
era una decisión que me parece necesaria y que afortunado que sea finalmente propuesto y que se termine aprobando en las cámaras. Gerardo, muchas gracias por estar en la base América Latina. Según un reciente informe de la CEPAL, Latinoamérica registró entre 2020 y 2024 una reducción de índices de pobreza gracias principalmente a las mejoras en México y en Brasil. ¿Cómo se explican esas mejoras? ¿Son los programas sociales? ¿Es el incremento del salario mínimo? ¿Es eso y un poco más? Es básicamente, como el mismo reporte lo informa, es resultado de aumentos en los ingresos por trabajo. Recordemos que los hogares en México y casi en cualquier parte en el mundo, el grueso de sus ingresos provienen de los ingresos por trabajo. Más o menos 7 de cada 10 pesos en promedio de los hogares son resultado de ingresos laborales. Y en ese sentido, pues básicamente podemos pensar que la principal fuente de aumento en los ingresos de los hogares mexicanos que les permitió salir de la pobreza a tanta gente en estos últimos años, tuvo que ver más que nada con el aumento del salario mínimo. Tuvo que ver también con la reducción, con la mejora, digamos, y con la regulación del esquema de outsourcing que permitió que muchos trabajadores que estaban empleados en una tercera empresa que no era donde realmente prestaban sus servicios, ahora trabajen ahí, que ahora puedan disfrutar de reparto de utilidades, por ejemplo, que es una cosa que es muy importante de los beneficios laborales, que puedan tener prestaciones laborales que antes no tenían. Todo eso fortaleció el ingreso de los hogares mexicanos. Y otra cosa que es muy importante y que no es menor, es el hecho de que durante la administración pasada, la inversión pública, sobre todo, como se sabe, se dirigió y se concentró en la zona sur-sureste del país. Y eso permitió que se generaran muchos trabajos y muchos ingresos por trabajo en la zona del país que, como se sabe, es la que presenta mayores rezagos, donde hay población con mayor vulnerabilidad y con mayor pobreza y pobreza extrema. Y en ese sentido, todo eso se conjugó, me parece, para permitir que la reducción más importante de toda América Latina, como ya lo mencionabas, haya ocurrido en México, ¿no? 3 de cada 5 latinoamericanos que salieron de la pobreza en 2024, la CEPAL estima que 3 de ellos fueron mexicanos. Esa es la magnitud de la reducción de la pobreza que hemos tenido en el país recientemente gracias a estas medidas. Doctor, gusto en saludarlo. Yo le preguntaría, ¿qué pasa con las tasas de crecimiento de la economía mexicana? Porque hay análisis que apuntan a que puede ser difícil sostener las políticas sociales con la tasa de crecimiento que se proyecta, por ejemplo, para el año que viene. Sí, bueno, ese es un poco el reto que tenemos ahora como país, que es que las políticas sociales y laborales ayudan, sin duda, pero tienen que ir eventualmente acompañadas de mayor crecimiento que el que hemos estado teniendo. Yo no diría solo este año ni lo que se espera para el año que viene, sino lo que hemos tenido en los últimos años. Llevamos más de 40 años con tasas de crecimiento relativamente bajas, promedio de 2% por año, incluso ligeramente por debajo de eso ya, que con el crecimiento de la población es un crecimiento del ingreso per cápita pues bajo, de 1% por año, ya por casi 50 años. En ese sentido necesitamos fortalecer el crecimiento, porque si no generamos más oportunidades laborales, pues es menos útil, digamos, o tiene menos impacto todas estas medidas que van dirigidas sobre todo a fortalecer los ingresos de los trabajadores en el mercado formal. Entonces, en la medida en la que no generemos más empleos formales, pues difícilmente vamos a poder empezar a trasladar los beneficios de estas medidas hacia los trabajadores, y aunque eventualmente también beneficia a los trabajadores que no están en la formalidad, pues es lo mejor que pudiera ocurrir para el país, es que empezáramos por crecer el empleo formal para de esa manera también ir reduciendo rezagos hacia adelante. Recordemos que la formalidad, por ejemplo, implica derecho a la seguridad social, y ese derecho a la seguridad social pues es uno de los elementos que se consideran en la medición de la pobreza. Así es que es un reto que todavía tenemos como país, crecer, y sobre todo crecer por la vía de generar empleos en la formalidad para poder ir reduciendo ese rezago que hemos tenido, pues ya, insisto, de hace muchos años, y que podría ayudarnos a seguir abatiendo la pobreza, ¿no? De otra manera va a ser más difícil, pero no imposible, ¿no? Estas medidas van en la dirección correcta, estas medidas que mencionamos van en la dirección correcta y van a ayudar un poco, pero sí creo que sería mucho mejor si lográramos hacerlo en un contexto de mayor crecimiento económico del que hemos tenido en los últimos años. Gerardo, una última pregunta por nuestra parte. No podemos, aprovechando su presencia, no preguntarle sobre la renegociación del TEMEC. En su opinión, ¿cuáles son, digamos, las cláusulas claves críticas que el país debería intentar renegociar?
Bueno, yo debo decir de entrada que soy muy optimista respecto al futuro del TEMEC por una razón. Me parece que la integración en Norteamérica, en América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, es sumamente poderosa. Las cadenas de producción que tenemos ya establecidas, no de hace unos 5 años, 10 años, 30 años llevamos integrando esas cadenas de valor desde que se fundó el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Hemos ido fortaleciendo esas cadenas de valor y por lo tanto me parece muy difícil, si no es que imposible, romper con eso. Ni siquiera el presidente Trump, en sus discursos y su retórica tan agresiva, ya ahora está planteando eso, ¿no? Lo dice a veces, pero sabemos que está avanzando. Por ejemplo, el hecho de que no tengamos aranceles para los productos que entran bajo el paraguas del TEMEC es una señal, me parece, incontrovertible de que para Estados Unidos ahora requieren de nosotros también como nosotros requerimos de ellos. Somos interdependientes en ese sentido. Y yo creo que la renegociación procederá por buen camino y que posiblemente saldremos más integrados a la región de Norteamérica. Y quizá, en todo caso, ocurrirá lo que ya empezamos a ver, lo que se discutió ayer en el Congreso, por ejemplo, el tema de los aranceles a otros países, incluyendo países asiáticos. Quizá empieza a configurar una región de América del Norte más integrada hacia adentro y quizá un poco más proteccionista hacia el resto del mundo. Pero la idea sería fortalecer las cadenas de valor al interior de nuestra región de América del Norte y ahí creo que México puede salir fortalecido de esta negociación. Doctor, muchísimas gracias por su análisis y le mandamos un abrazo. Esperamos volverlo a ver en la base. Con mucho gusto. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Hasta luego. Y también tenemos en conexión hoy al secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Marat Bolaños. Marat, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, Ina, Marco y Estefanía. Saludos desde la Secretaría del Trabajo. Como saben, pues además muy contentos de poder compartir todos los logros laborales de la Cuarta Transformación y por supuesto también con todo su auditorio. A Vicente Fox lo presionaron para no aumentar el salario mínimo los empresarios, él mismo lo reconoció recientemente. ¿Cómo fue la negociación en esta ocasión con este sector para que acepten finalmente la subida? En los últimos años hemos logrado incrementos históricos en el país, incrementos al salario mínimo, y esto ha sido resultado de un diálogo muy importante y también debate con todos los sectores, particularmente además con el de los empleadores en el país. Y la verdad es que ha sido de grandes resultados todos estos diálogos que hemos establecido, que nos han permitido que a la fecha haya un incremento salarial de cerca de 154% en términos reales. Y la verdad es que muchos de los pasos que se han dado en materia laboral se han hecho además a través de este diálogo tripartita, logrando con ello también pues muy buenos resultados que han implicado la mejora de condiciones de vida y de bienestar de las y los trabajadores. Pues ha sido un cambio de paradigma. La verdad es que estamos muy contentos porque aún con todo lo acalorado que puede ser un debate y también lo intenso, hemos logrado con ello pues prácticamente en todas las ocasiones hacer un incremento por acuerdo unánime en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y pues nos da muchísimo gusto porque esto es también un reflejo que en una condición de un país democrático podamos lograr también a través de estos ejercicios un incremento histórico como se ha hecho a la fecha, con lo cual pues bueno, vamos a tener seguramente pues una serie de enfoques distintos sobre puntos, pues en este caso de la agenda laboral, pero en el fondo lo que nos hemos dado cuenta es que con este acuerdo pues se benefician las y los trabajadores y por supuesto también la economía nacional, se fortalece el mercado interno y seguimos avanzando en los objetivos de la transformación del país. Marat, secretario, muchas gracias por estar en la base de América Latina. Una cosa es la reforma y otra es su implementación. ¿Cómo se va a garantizar que se cumplan los derechos laborales, que se respete el descanso y que se pague lo que se tiene que pagar? Uno de los elementos más importantes que dimos a conocer en esta última ocasión que se anunció la reforma de las 40 horas, de la semana de 40 horas, fue que también de la misma manera en la cual ha sido en otras ocasiones, esto fue resultado de un acuerdo unánime entre los representantes de las y los trabajadores y también de las y los empleadores en el país, con lo cual pues nuevamente le da la fortaleza y firmeza que nosotros pues creemos que debe de tener toda implementación de una reforma laboral para poder con ello asegurar su cumplimiento
como lo hemos hecho ya también anteriormente en el caso de la reforma del outsourcing y otros elementos más que han permitido que con ello pues demos avances muy importantes en materia laboral. Y en esta ocasión además se establece un mecanismo con el cual vamos a estar dando seguimiento a través del diálogo tripartita de igual manera, y desde ahí vamos a dar también pues este puntual seguimiento a la implementación y cumplimiento de que se asegure que efectivamente estamos además avanzando hacia la reducción efectiva de esta semana de trabajo. Dentro de los elementos, además del acompañamiento que vamos a tener, esto a partir de las reuniones que vamos a tener de manera periódica, pues se dotará de esta manera también a la Inspección Laboral, a la Secretaría de Trabajo, pues de los elementos correspondientes al registro de horas que permita con ello también que los empleadores puedan dar cuenta del cumplimiento de la jornada ordinaria y en su caso, cuando así se requiera, de la extraordinaria, cumpliendo con ello también los límites de ley y finalmente también el pago correspondiente en cada uno de los conceptos que sean si ordinario o extraordinario. Entonces, esto es algo muy importante porque es algo que nos va a permitir desde la Secretaría dar un seguimiento y con la otra un acompañamiento efectivo para que los trabajadores, en caso de que pues no existe este cumplimiento, puedan contar con una secretaría que pueda respaldarlos en el seguimiento efectivo de las horas ordinarias y extraordinarias. Secretario, gusto en saludarlo. México ha registrado una disminución impresionante de los índices de pobreza en tan solo una década. ¿Cuáles fueron las políticas clave que lo hicieron posible que usted considera que son válidas de mencionar? México ha reducido la pobreza de manera importante y como no se había hecho inéditamente en el país, además con una velocidad de prácticamente en cuestión de 7 años, que hemos dado también pasos agigantados al respecto. Y esto ha obedecido básicamente por 2 políticas fundamentales de la transformación. Primero, la de los programas sociales, que esto da pues básicamente un apoyo a cerca de 30 millones de personas en todo el país, dividido entre becas, entre apoyos a la juventud, pensiones de adulto mayor, a personas con discapacidad, en una visión muy amplia, en un abanico de derechos de estas poblaciones que anteriormente no contaban con la protección del Estado mexicano y ahora además de tener estos programas sociales también ya son incluso muchos de ellos derechos constitucionales y esto ha permitido que exista una base muy dura de protección de los derechos para los grupos más vulnerables en el país. Y por la otra, también otro de los elementos, otro de los pilares ha sido el de la política laboral y particularmente el del aumento salarial. Esto ha permitido, como ya mencionamos, que haya un aumento de cerca del 154% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Y también este impulso al salario mínimo ha significado que cerca de 13.4 millones de personas hayan salido de la condición de pobreza y también otras 7 millones de personas aproximadamente hayan salido de la condición de pobreza extrema. Esto, reitero, es algo inédito en el país, pero muestra también con muchísima claridad cuál es el efecto que tiene una política de bienestar, en donde lo que estamos centrando pues es a las personas, a los ciudadanos, a los individuos, a las personas que además, como sabes, pues quedaron siempre fuera de o privados de sus derechos en un momento en donde el neoliberalismo lo que procuró fue precarizar las condiciones tanto laborales como de vida de las personas. Ahora lo que estamos haciendo, pues cumpliendo además los compromisos con el pueblo de México, es mejorar todas estas condiciones y particularmente las laborales en lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo. Entonces, estos creo que son los 2 elementos que explican la gran reducción que hemos podido contribuir en estos últimos 7 años de transformación en el país, desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora en el segundo piso de la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Secretario, para terminar, estuvimos repasando todos estos logros de del sexenio anterior, de este gobierno, pero aún con todo tenemos todavía, según INEGI, alrededor de 38 millones de personas en condiciones de pobreza multidimensional, cerca de 7 millones en pobreza extrema. ¿Qué se necesita de aquí a los próximos 5 años para que, bueno, estas cifras también vayan disminuyendo? Creo que la presidenta ha sido muy clara en este aspecto. Vamos a seguir con la política salarial de aumento de manera gradual. También de igual manera un efecto importante que tendrá al respecto de la reducción de la pobreza será también el de la reducción de la semana de trabajo,
Por la otra, estamos haciendo esfuerzos muy importantes en la formalización del empleo. Estamos hablando en particular de la informalidad que deriva en ciertos sectores en donde existe una formalidad en términos económicos, pero hay una informalidad laboral. Lo que no queremos es que exista un paraíso económico sobre la base de un infierno laboral. ¿Qué es lo que queremos? Que exista prosperidad, pero que la prosperidad fundamentalmente sea compartida. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es una política que nos permita con ello avanzar en estos objetivos, y van a ver pues en los próximos meses también parte de las nuevas instrumentaciones que haremos desde la Secretaría de Trabajo, además del seguimiento que vamos a dar a la implementación de la reducción de la jornada, también del aumento progresivo del salario, pues de todos estos ejercicios que vamos a hacer para poder ofrecer con ello mejores condiciones de trabajo, pero también la posibilidad de formalización, que para efectos de la reducción de la pobreza es también una manera de poder contribuir atacando particularmente a la carencia que existe sobre seguridad social en el país. Secretario, muchísimas gracias por su análisis. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir todo lo que hemos estado avanzando en los últimos años. Felices de poder tener este diálogo y compartirles que vamos a seguir adelante en todos estos beneficios que se han dado para las y los trabajadores en el marco de la primavera laboral de los derechos que está pasando ahora en México. Les mando un abrazo y seguiremos. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy necesario el apoyo a nuestro periodismo. También les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify por si nos quieren escuchar y no tienen tiempo de vernos, aunque tenemos varios materiales que les completan el panorama si prefieren ver nuestro programa. Y nos vamos a ver aquí mismo a las 7 horas chilanga mañana. Hasta pronto.